Entonces, estos están identificados como una propiedad con una escritura pública y debidamente calificados en el registro y le generan un folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, nosotros hacer desenglobes de este tipo de predios, pues no los hacemos, porque imagínense, eso no tiene sentido. Y pues hacerlo como una propiedad horizontal tampoco, o sea, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Entonces, simplemente se inscriben en catastro y pues se les hace el manejo correspondiente para que el municipio pues decida y entienda que existen nuevos predios, pero pues no sé si cobren o no impuesto predial. Ya eso es de decisión del municipio. Pero sí debemos hacer el trámite catastral correspondiente. Bien, los predios se pueden clasificar por su tipo de ubicación y por su destinación. Entonces, por la ubicación, urbanos o rurales, como los he dicho. Y por su destinación, de acuerdo al destino que se tenga. Entonces, aquí vamos a mirar el predio urbano, perdón, por su ubicación el predio rural. Desde luego son los que están por fuera del perímetro usados, diferentes a los urbanos. Diferente a las cabeceras, corregimientos. Este era otro nombre que se les daba. Corregimientos o núcleos o centros poblados en el plan de ordenamiento de la localidad o que se considera rural por todas las características que tiene. El número de habitantes que menos de 2.500 aproximadamente. La actividad económica fundamentalmente en el sector primario son actividades agropecuarias. El transporte en cuanto a sus características pues es muy limitado. La población y construcciones son discontinuas y dispersas. Actividades económicas básicamente ganadería, cultivos, explotación de la tierra. Los servicios públicos son precarios o no tienen. Y pues desde luego no tienen ninguna nomenclatura. ¿Sí? Entonces son características de los predios que son rurales. Y pues por ubicación los predios urbanos, que igual todos conocemos, las de los cabeceras municipales, las ciudades, son perímetros ubicados dentro de este perímetro. Y se encuentran unidades como apartamentos, garajes, locales, depósitos y otros que no constituyen por sí solas predios, pero pues hacen parte de ellos, salvo que estén reglamentados como predios independientes, como lo hemos mencionado. Entonces también dice que constituyen el suelo urbano en las áreas del territorio distrital, municipal que se destinan a usos urbanos por parte del plan de ordenamiento correspondiente, que cuentan con toda la infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, que posibilitan su urbanización y la edificación de acuerdo a la norma, según sea el caso. Por definiciones, predios vacantes se dice que son bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación, pero que nunca han tenido dueño ni aparente o conocido. Diferente a los baldíos, que sí son terrenos que ya son identificados y que salieron del patrimonio del Estado, que no han tenido dueño particular hasta tanto no sean adjudicados y el Estado desde luego se los reserva. Se incluyen en estos los que habiendo sido adjudicados vuelven a dominio del Estado por las circunstancias que sean. Predios ejidos, pues desde luego son predios urbanos que hacen parte del patrimonio de una entidad territorial y se caracterizan por ser imprescriptibles, o sea, nunca pierden su condición, pueden enajenarse, o sea, venderse, comprarse, pero pues con la potestad que tiene el municipio cuando los hace procesos de titulación. Aquí no hablamos de adjudicación. En urbano no hablamos de adjudicación, porque es solamente para rural, que lo hace la Agencia Nacional de Tierras, mientras que en los predios ejidos, que son urbanos, la competencia la tiene el municipio y es quien puede proceder a hacer los procesos de titulación. ¿Sí? Entonces, por eso dice que pueden enajenarse y explotar a favor del mismo ente municipal o de la comunidad cuando hace su proceso de titulación, o dependiendo de lo que quiera hacer con ellos. De englobe, ya hablamos de englobe, lo que corresponde al englobe, que son uno o más predios que tienen un lindero común, que cambian de características por agregación de unos con otros, con o sin cambio de propietario o poseedor. Y de ese englobe la división o fraccionamiento de un inmueble en dos o más predios, en el cual se modifican las características de un predio por segregación de otros predios con o sin cambios de propietario o poseedor. Bienes comunes asociados a la reglamentación de propiedad horizontal que ya lo comentamos,
partes del edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal que pertenecen en proindiviso o copropiedad, que como les comento y les he dicho, las propiedades horizontales son copropiedades donde todos somos dueños de todo, pero tienen discriminado lo que venden de manera privada para cada uno de los copropietarios. En caso de apartamentos, áreas construidas; en caso de condominios, áreas privadas de terreno. Entonces, esta copropiedad permite que facilite la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad y uso y goce o explotación de los bienes de dominio particular. Pero, por supuesto, es limitado porque, como les digo, todo depende de que los demás estén de acuerdo para poder afectar o tomar decisión sobre una propiedad horizontal. Entonces, tiene que ser por participación y de acuerdo a la votación que se haga y de acuerdo a los coeficientes que tengan los copropietarios en su participación ahí. Los bienes privados, como lo dije, dependiendo de la reglamentación que se haya hecho, pues para áreas de apartamentos son áreas privadas construidas y para los lotes, cuando se hace por condominio, pues es el área privada del terreno. Inmueble en propiedad horizontal, pues ha sido un inmueble, dice construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o el terreno, cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes aptas para ser usadas de acuerdo con destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido, el régimen de propiedad horizontal se conforma por bienes privados de dominio particular y por bienes comunes. Ya lo hemos mencionado. Entonces, periodo en propiedad horizontal, pues aquí están alternativas: lotes de terreno, bodegas de conjunto. También se hacen bodegas en propiedad horizontal, claro. Casas en conjunto, oficinas y consultorios, garajes y depósitos, suites hoteleras también existen en propiedad horizontal. Apartamentos, o como este ejemplo del Hotel Fontanar, predios en propiedad horizontal. Unifamiliar o multifamiliar, cuando son copropiedades. Y pues, los que no están sometidos a propiedades horizontales, pues las casas comunes y corrientes. Predios sin construcción, pues obviamente lotes que no están construidos. Predios en propiedad horizontal o condominio, ya lo dijimos, lo hemos comentado, que son los que se reglamentan de acuerdo a las áreas privadas de terreno. Como construcción, desde luego la unión de materiales adheridos al terreno con carácter permanente, cualquiera que sean los elementos que la constituyan. Es lo que nosotros hemos denominado construcciones convencionales. Entonces, la edificación es la parte constructiva de construir un predio que está destinado a uno o varios usos. Entonces, acá ya empezamos a hablar de los usos. O sea, ¿para qué es utilizado esa construcción? ¿Para qué se utiliza? Y de acuerdo a esa construcción, nosotros definimos un uso y ese uso es el que incluimos dentro de la calificación de la construcción. Entonces, se define la edificación como el área construida que está comprendida dentro de la estructura. Las partes de que consta la estructura son armazón, cubierta y muros principalmente. Porque lo otro es la conservación, ¿no? Que lo miramos ahora en la calificación, después lo miramos. El estado de conservación, perdón, de la calificación de esa estructura. Bien. Entonces, ya como anexo, lo que vemos son construcciones no convencionales, que igual pueden ser provisionales, que la característica de estas edificaciones no convencionales las encontramos en su mayoría en las zonas rurales y que son diferentes, desde luego, a los habitacionales. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las mejoras por edificación en predio ajeno también. Perdón, aquí vemos una enramada que alguien me preguntaba, por ejemplo, una enramada. Mira, a pesar de que esta enramada que estamos viendo en esta figura, en esta foto, perdón, está hecha de madera rústica y pues tiene una cubierta, ahí se alcanza a ver de pronto de tela de aluminio, pero y el piso es en tierra, ¿sí? Sin embargo, por el tamaño de la enramada, desde luego debemos calificarla y debemos incluirla dentro de los avalúos de los predios, porque ya esta es una enramada, pues obviamente de un área considerable. Aquí al lado derecho vemos con una especie de establo
que eso es destino o código de uso 04 y pues igual es lo que vamos a medir y calificar. Entonces, por ejemplo, estas construcciones como las enramadas o este tipo de establos se miden desde donde está construido, ¿no? Si hay un hueco, si hay media parte que no tiene cubierta, pues no se toma como área construida, se toma como área libre. Y lo que hacemos es medir las columnas que abarcan pues esa construcción de entre columnas para tomar las medidas correspondientes. Las mejoras por edificación en predio ajeno, pues también lo consideramos como predio, que es lo que hemos dicho que son edificaciones instaladas por una persona sobre terrenos que no le pertenecen. Y se establecerán para el predio 2 fichas, una para el terreno y otra para la mejora. Entonces, la que tiene la mejora, desde luego, no se le pone área de terreno hasta tanto no surta su proceso jurídico para que pueda ser identificado e inscrito como propietario de un nuevo predio. Perdón, profesor. Sí, señor. Usted me dice que para el predio una y para la mejora otra, pero el predio ya no está incluido dentro del predio mayor, o sea, el del propietario. O Claro, sea, claro. sería tener. Sería tener, pero siga, termine su pregunta. Sería tener. No, sino que yo veo que, digamos, ese predio, esa mejora se hizo, pero ese metros que ya están dentro de la escritura inicial. Entonces sería casi como hacerle una escritura solamente a esa mejora, pero sin No. sacarla del predio inicial. No, mire, existe la ficha inicial del predio sobre donde está la mejora. ¿Sí? ¿Esa ficha qué contiene? Contiene todo el terreno de ese predio y las construcciones que hacen parte de ese predio. Como predio eh, con condición, digamos, triple cero, ¿sí? Que no está en propiedad horizontal. Y se va a abrir una ficha si el propietario del predio está de acuerdo y el dueño de la construcción, de una construcción que se haga dentro de ese predio, solo la construcción, para identificar y medir la construcción y calificarla, y para que el propietario de ese, entre comillas, predio, que es una mejora que está dentro de un predio debidamente constituido, pague el impuesto predial solamente de su construcción. Entonces ahí no se va a tributar doble vez porque el terreno lo está pagando el que es dueño del terreno. Y la construcción de esa mejora la está pagando el que es dueño de la mejora. ¿Sí? Entonces las otras construcciones que hagan parte del terreno, pues los paga el dueño del predio. Entonces simplemente es una condición que se dio para los que no tuvieran títulos de propiedad y tuvieran construcciones, obviamente con anuencia y pertinencia del dueño del predio, les permitió hacer su construcción de su casa, pero que él pagara el impuesto predial. Entonces nosotros abrimos una ficha predial con el mismo número predial, solamente que no va a terminar en 0000, que es el terreno, sino va a terminar en 0001, que es la mejora 1 de ese predio, y solamente contiene las medidas de la construcción y la calificación correspondiente. ¿Sí? Entonces, donde haya un predio que haya mejoras, pues va a existir el primer predio con el número correspondiente y todo el terreno asignado, ¿sí? Y las construcciones que estén dentro de él. Y la ficha de la mejora, pues solamente es una ficha que se abre a nombre de la construcción del dueño de esa mejora, solamente con el área construida y que va a terminar, como le digo, con el número predial 0001, que es una mejora dentro de ese predio. Si hay más de una, pues será la mejora 002, mejora 003, mejora 004, las que hayan dentro del predio, pero, como digo, para que el término sea fiscal y se cobre el impuesto predial de las construcciones sin terreno, porque las construcciones no pueden tener terreno, porque son mejoras para nosotros. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, pero quería hacer otra pregunta. Sí, Esta señor. mejora que hay al lado izquierdo, que es de buen tamaño, pero le pertenece al propietario del predio, según tú nos has dicho, esa también entra dentro del el avalúo que se le hace al propietario. Sí, claro, sí, señor. Incluso nosotros debemos entender, como le digo, para nosotros catastro mejoras son construcciones, no esta enramada que está acá. Esto va a ser medido como una enramada dentro del propietario del predio, ¿sí? Y se le va a incluir dentro de su avalúo como enramada.
Muchas veces incluso en los títulos de propiedad hablan de que el predio, la finca tal, tiene una mejora y van a mirar la mejora y es un cultivo de caña. Obviamente el cultivo de caña para catastro no es mejora, ¿sí? Para catastro no es mejora, de pronto el dueño venda esa mejora, pero lo que está vendiendo es el cultivo de caña, o lo ponen arriendo o hace cualquier transacción referente a, entre comillas, esa mejora, pero es mejora para ellos del predio, que por ejemplo era un predio que era puro monte y lo que hicieron fue limpiarlo y ahora, como le digo, cultivan caña, entonces desde luego el predio tuvo una mejora en cuanto a su terreno, pero no en construcciones. Nosotros, como catastro, lo que decimos y entendemos por mejora son construcciones dentro de un terreno ajeno, en donde el propietario de la construcción de esa mejora es diferente al propietario del terreno para que él pague su impuesto predial de su construcción no más. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí están los códigos de uso. Entonces, cuando nosotros hablamos de usos, existen unos códigos de uso que inicialmente estos códigos de uso están dentro del manual de reconocimiento predial. Ustedes allá los van a encontrar y desde luego hay complemento a estos códigos de uso porque incluso por circular dentro de el IGAC se generan también modificaciones de normativas y en este caso generación de códigos nuevos de los últimos que pueden sacar. Entonces, existen por ahí circulares sobre determinación de códigos para propiedades horizontales que antes no había. Propiedades horizontales como condominios, como apartamentos sometidos a propiedad horizontal, entonces no existía codificación para este tipo de usos y ya se está dando. Entonces, estos usos son los que nosotros utilizamos para clasificar las construcciones que encontremos dentro de los terrenos. Entonces, como se dan cuenta, pues está a partir del número 1, que es vivienda hasta 3 pisos. Vivienda que no está reglamentada en propiedad horizontal. El código 2 dice que es para los canelles, cobertizos o enramadas, como esa que vimos en el ejemplo anterior en la foto. El 3 para galpones y gallineros, cuarto para pesebreras, 5 para cocheras y porquerizas, 6 para bodegas. Dice que casa bomba. Cuando veamos las bodegas vamos a mirar qué es. Séptimo para industrias, 8 para asilos, 9 para piscinas, 10 para tanques, 11 beneficiarios, 12 colegios. Entonces aquí, como se dan cuenta, está toda la codificación de todas las construcciones que nosotros consideramos deberían estar incluidas e incluso aquí están, perdón, me salió, se salió. Aquí están incluso las de las no convencionales, ¿sí? Las no convencionales son como estas que vemos aquí en la foto. Aquí una ramada, aquí un establo. Entonces, también están las definiciones allá en el manual de reconocimiento predial, de acuerdo a las características, cómo se califican, y pues está dado solo por eso. Desde luego se miden, se califican, pero no como las convencionales que toca calificar estructura, acabado, baño, cocina. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esos no convencionales, como mire, los enramadas 02, los gallineros 03, pesebrera 04, porquería 05, beneficiarios 11, tanques 10, bibliotecas 13, secaderos 18. Todos esos códigos de uso que están definidos y desde luego nosotros debemos utilizarlos para las calificaciones de nuestras edificaciones, tanto convencionales como no convencionales. Entonces ahí tenemos más, mire, iglesia, hoteles, clubes, apartamentos, restaurantes, casas de culto, jardines infantiles, bueno. Estaciones, mire, incluso hay unos que no son tan comunes. Vemos, por ejemplo, hacia el final muelles, estaciones de bombeo, incluso cárceles, parques, cementerios, mire que aquí tenemos también. Pero entonces hay unos códigos de uso que no están debidamente identificados y si no sabemos cómo calificarlos,
pues si los encontramos primero, desde luego el catastro correspondiente debe tener preciso, cómo se califica y desde luego cómo los tenemos en cuenta. Entonces, dependiendo de sus códigos. Porque por aquí encontramos, mira, aquí incluso están los de propiedad horizontal que les decía. La vivienda hasta 3 pisos en PH, apartamentos de 4 y más pisos en PH, vivienda recreacional en PH. Incluso aquí hay murallas y hay vías férreas y carreteras. O sea, nunca en catastro hasta ahora de lo que yo llevo, por lo menos en el Agustín Codazzi, hemos medido vías férreas y hemos medido carreteras. Pero pues aquí están los códigos correspondientes. Y si nos toca hacerlo, pues nos tendrá que dar la directriz de qué es lo que se hace, cómo se califica y qué calificación se le da a cada una de estas unidades. ¿Sí? Entonces, todos estos son los códigos de usos que se vienen utilizando. Incluso, mira aquí, iglesia en propiedad horizontal, restaurante en propiedad horizontal, hoteles coloniales, restaurantes coloniales, entidad educativa colonial. Bien, dentro de esto está incluido el código de uso 99, que son para los procesos que están en vía de construcción desde que se inicia la excavación de los cimientos y desde luego ya de acuerdo a cómo se va levantando. Por ahí, miro yo, por ahí tengo que tener algunas circulares para que ustedes vean, incluso creo que tengo esa de los predios en proceso de construcción que se califican como un anexo. No como construcción, sino como anexo, que es el código 99. Entonces, estos son los códigos de construcción que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a las unidades de calificación que nosotros vamos a definir en nuestros procesos calificativos de las construcciones, ¿sí? Entonces, quería mostrarles esa presentación chiquita. Y por aquí tengo otra. Sobre lo que es la calificación. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema. Bueno, si hay alguna pregunta respecto a lo que mostré en la anterior presentación. Bueno, entonces, esas unidades con esos códigos que vimos allá, que como les digo, están contenidos en el manual y que otros han sido generados a partir de circulares sacadas por el IGAC, son los que tenemos en cuenta para identificar las unidades de calificación y poder hacer nuestros procesos calificativos de todas las construcciones que existen en los predios que nosotros vayamos a visitar. Entonces, aquí las construcciones y el proceso de reconocimiento predial. Entonces, se define por edificación como el área construida que está comprendida dentro de una estructura. Las partes que contan la estructura, lo mismo en la presentación anterior, dice que son armazón, cubierta y muros principales. Eso en cuanto a su perímetro. Pero desde luego tiene también un contenido esas edificaciones que es lo que tiene hacia el interior. Entonces, inicialmente se identifica de esa manera. Y aquí lo menciona, se considera dentro del área construida todo lo que son corredores, patios, halls, azoteas, cuando son espacios cubiertos que se encuentren dentro de la estructura siempre y cuando sus características sean iguales o similares a la construcción general o de lo contrario serán anexos, que son dentro de las alternativas que nosotros tenemos de las edificaciones no convencionales. Entonces nosotros en Catastro no dibujamos cada cuarto, ni cada baño, ni la cocina, nosotros dibujamos una construcción que ya contiene pues todo lo que hemos mencionado. Si hablamos de armazón en las construcciones, estamos diciendo que están asociadas a un sistema constructivo que da soporte pues, a ese proceso y sirve para determinar la vida útil de dicha construcción o edificio, dentro de los que tenemos o podemos mencionar. Dentro de lo que podemos mencionar los muros portantes, muros estructurales, estructura metálica, estructura en concreto, sistemas industrializados y materiales de desecho. Entonces aquí vamos a ver ejemplo. ¿Qué es un muro portante? Son las paredes de una construcción o edificación que poseen función estructural.
y soportan otros elementos de la misma edificación, como son los arcos, las bóvedas, las vigas, las viguetas de forjado, las placas de entrepisos y, por supuesto, la cubierta. Entonces, aquí está el muro portante. Muro portante levantado con bloques, como estamos viendo acá. O acá hay uno que está levantado por estructura, que ayudan a sostener el muro en caso del sismo. Entonces también tiene una estructura perimetral y desde luego el muro está en la parte interna. Entonces aquí vemos algún ejemplo. Entonces aquí se ve algo que se evidencia de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo en esta casa de esta esquina, en donde vemos como una especie de que va a soportar toda la edificación pues para que no se caiga ni para un costado ni para el otro. No hay vigas ni columnas, como es el nuevo sistema constructivo, así como esta edificación que se ve acá arriba, o incluso esta iglesia que se ve acá. No hay estructura de vigas y columnas que son estructuras ya sismo resistentes para, desde luego, conservar todas lo que compone el resto de la construcción, como los muros y sobre todo para soportar la cubierta que tienen estas edificaciones. Cuando hablamos de mampostería estructural, estamos hablando de el pegue o la unión de varios ladrillos o bloques de arcilla concreto con un mortero definido para conformar sistemas monolíticos de tipo muro que pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o por las acciones del sismo o el viento. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de forma de construcción. Entonces, por ejemplo, acá vemos en la parte inferior, como les decía, toda una estructura de columnas que son las verticales y amarradas con las horizontales que son las vigas correspondientes, en donde todo está amarrado y por eso es una estructura sismo resistente. Aquí vemos también otro tipo de construcción en donde se hace con este tipo de ladrillos que son ladrillos que se utilizan para lo que vemos acá. Entonces ponen varillas y van metiendo ladrillo sobre ladrillo y después vacían dentro de ese hueco que queda con las varillas cemento líquido para que se forme como una especie de columna dentro de ese muro. Entonces son ladrillos estructurales, se denominan así, para poder realizar eso. Y tienen varillas cada determinado espacio. O incluso a veces hacen amarres como los que vemos aquí sobre los mismos ladrillos que después le echan cemento y van pegando uno sobre otro. Como más o menos es lo que estamos viendo aquí. Algo así por el estilo. Entonces después vacían aquí concreto líquido y pues se funde eso con todo lo que hay hacia abajo y por supuesto la varilla correspondiente. Y pues aquí tenemos más otro tipo constructivo como el que estamos viendo aquí también por bloques con sus estructuras internas que igual no se ven desde acá y tienen que tenerlas pues que para soportar en este caso esos 5 pisos que están construyendo, ¿no? Y ya por supuesto lo que veía, lo que mostraba en una de las fotos que había y ya con este tipo de estructura que es la estructura sismo resistente en donde la estructura soporta cargas mayores y desde luego responden a los terremotos, a los sismos, a los temblores que haya para que la edificación no se caiga. Entonces son estructuras más modernas, incluso hay muchos edificios que se hacen con un tipo de losas también prefabricadas para complejos habitacionales, para agilizar los procesos constructivos y pues para edificaciones que requieren una construcción rápida y económica con el fin de ahorrar costos tanto en materiales como la mano de obra y sobre todo el tiempo para terminarlo. También están las estructuras metálicas que son las de mayor, que utilizan la mayor parte de los elementos o partes que la conforman y que son normalmente en acero. Estas también se utilizan en vez de las de concreto, también son muy usadas y están formadas por conjunto de partes que deben cumplir condiciones según normas, porque pues para eso está desde luego la resistencia que puedan soportar dependiendo de la edificación que se vaya a hacer. Entonces para eso están las normas. Y aquí como se dan cuenta en esta parte inferior
quedan embebidas dentro de los muros y desde luego no se notan, pero sí existen, como se pueden ver aquí en esta construcción que están levantando. Los sistemas industrializados pues ya son los que vemos en pantalla y se utiliza ya maquinaria y con bloques también en concreto para agilizar, como decía, este tipo de construcciones. Entonces se hacen por medios mecánicos, procedimientos repetitivos de forma sistemática y producción en serie, como el que estamos viendo acá, para aumentar el rendimiento de menores recursos, y esto es una manera industrializada de construir las edificaciones. Dentro de lo que calificamos existen los materiales de desecho y pues aquí van a ver ejemplos. Después cuando veamos la calificación vamos a ver también bastantes ejemplos. Igual el hecho de que se utilice un tipo de construcción de esto y la están habitando como lo vemos ahí en las fotos, pues igual tenemos que medirla y calificarla e incluirla dentro de los precios porque lo que existe y lo que hay, pues desde luego no debemos desconocer esa habitabilidad que está así sean en las condiciones. Entonces, como lo menciona ahí, son construcciones realizadas con materiales, objetos reciclables, que no representan valor a veces, y cualquier residuo inservible lo utilizan. Por eso esto dentro de las calificaciones, pues hay cosas que no tienen puntaje asignado, pero desde luego, si es lo que estamos viendo, pues el de más puntaje como el de la cubierta o cualquier otra cosa, pues puede sumarle puntos a este tipo de calificaciones. Entonces, por eso igual deben tenerse en cuenta, medirse y calificarse. Aquí hablan del alero, que es diferente al volado o el voladizo que vimos en las construcciones. Entonces, ahorita miramos y comparamos cuál es la diferencia. Entonces, el alero simplemente es la extensión de la cubierta que lo que estamos viendo en estos ejemplos es precisamente esos pedacitos que sobresalen de la cubierta hacia el frente de las casas. Incluso como estas que vemos acá, son vigacanales que están construidas para recibir las aguas lluvias pues, de todo el tejado de la construcción. Entonces ahí lo que estamos viendo es esa extensión de las cubiertas hacia el frente de la casa. Son lo que se denominan aleros. Y encima de eso pues no hay ninguna construcción, como lo que estamos viendo ahí. Mientras que, como sí lo estamos viendo en estas casas, que ya se ve una proyección de los pisos superiores sobre los inferiores. Entonces, esa proyección que es lo que estamos viendo aquí en rojo, en esta casa verde, es lo que se denomina volado o voladizo. Entonces dice el área construida en pisos superiores y que sobresale el parámetro de la construcción. Los voladizos forman parte del área construida del piso en que se ubican y se deben medir y registrar, porque desde luego eso es área construida. Entonces, por ejemplo, esta casa, pongan que esta casa tiene, digamos, 10 metros de frente y este pedacito sobresale 60 centímetros. Entonces, si multiplico 10 metros de frente por 60 centímetros, pues ahí ya me va a representar 6 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esos volados, porque eso es área construida que suma al área total construida de las edificaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí quiere decir que, por ejemplo, este pedacito es de un piso, que es el pedacito que sobresale de la casa de 2 pisos. O sea, de este muro hacia atrás es todo de 2 pisos. Y este pedacito que sobresale es de un piso. Que eso es lo que les voy a comentar después sobre esos volados y desde luego cómo se tienen en cuenta los colores dependiendo de la cantidad de pisos que tienen. Y, por supuesto, cómo se dibujan respecto al resto de la construcción. Entonces, si nos damos cuenta en esta construcción del lado, en esta casa del lado, dense cuenta que el segundo piso tiene un volado, que es casi que el mismo tamaño de esa verde, porque más o menos los muros se empatan acá. Entonces, casi la misma. Y adicionalmente, el tercer piso tiene otro volado adicional. Entonces, ahí tengo que sumarle también yo este volado como área construida. Y lo mismo, este volado del segundo piso abarca en esta parte que sobresale el segundo piso y un pedazo del tercero.
Entonces este volado aquí tiene 2 pisos. Y este volado al tercero solamente es un piso, este pedacito de aquí para allá. Eso debemos tenerlo claro porque debemos interpretarlo y de la misma manera debemos reflejarlo en nuestra captura de la información que hacemos para calcular las áreas, ¿no? Porque eso es importantísimo, sobre todo para el cálculo de las áreas, y el dibujo que nosotros hagamos también debe corresponder a lo que físicamente existe y es lo que estamos evidenciando en el terreno. Entonces, ¿cómo medimos las construcciones? Pues desde luego no medimos su altura, pero sí consignamos la cantidad de pisos que tiene y lo multiplicamos por la cantidad de pisos que tenga. Pero no vamos a medir la altura, sino simplemente el área que ocupa sobre el terreno, por un costado y por el otro costado, y pues básicamente el área de un polígono que es lado por lado ya nos da el área. Como este que estamos viendo aquí, que es un polígono regular. Entonces estamos viendo que aquí midieron 10 metros, corresponde al costado lateral, que es este, o el del otro lado. Y la medida frontal, que es igual a la trasera, pues es mucho más grande que lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, esta representación es un bloque de una construcción de 3 pisos. Ahí vemos 1, 2, 3P, por eso le ponemos 3P y así es como lo dibujamos en la carta catastral, ¿sí? Que es el polígono debidamente achurado con la cantidad de pisos que tenga. Entonces, eso lo vamos a ver también para que lo entiendan. Que es la proyección que uno hace, o sea, cuando nosotros hacemos un dibujo de un predio y de una construcción, sobre todo de las construcciones, es la proyección que hace uno de esa construcción sobre un plano. Entonces, lo que debemos reflejar ahí es un polígono, de acuerdo a la cantidad de pisos que tenga, de acuerdo a los colores si es en la carta catastral, y para el cálculo de las áreas con los pisos que tenga. Entonces, esa es la representación de esa edificación que están midiendo ahí. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, se dice que nosotros determinamos un área construida siempre y cuando esa área esté identificada por lo menos con 3 muros, que es lo que nos pasa acá, y es lo que nos pasa, permítame, me devuelvo. Esto que estamos viendo aquí en esta casa verde, se dan cuenta ustedes que hay un balcón y hay una baranda, ¿sí? Y está en la mitad de la casa, el segundo piso está en toda la mitad, porque aquí hay, para un lado está la casa y para otro lado también, entonces está aquí en la mitad. Entonces hay un espacio interno que tiene una baranda, que es un balcón, lo que quiere decir el manual, perdón, el manual de reconocimiento es que de tipo de áreas se toman como construidas, a pesar de que es un hueco, pues casi que tiene todo, solamente le falta descubrir este muro frontal. Entonces, desde que tenga 3 muros, se debe tomar, o sea, los 2 laterales y el posterior se toma como área construida. Así, mira, lo mismo pasa con este balcón de esta casa, igualito. Tiene un balcón allá, entonces todo esto es área construida, o sea, la línea de área construida va por todo el frente hacia atrás, todo es construido. Que es lo que está pasando en este ejemplo de este lado. Ahorita miramos los otros. Entonces estamos en este ejemplo de este lado, incluso en este ejemplo de arriba, pongan cuidado. En este ejemplo de arriba lo que estamos viendo es eso. Mira, aquí está un hueco en la construcción que tiene 3 muros, el lateral que estoy mostrando, el posterior y el lateral de nuestro costado. Entonces nosotros lo representamos como es acá. O sea, este hueco que se ve acá son 2 pisos. Y lo mismo pasa con este balcón. Este balcón también tiene el muro lateral, el lateral por este costado, porque ese muro pertenece a la casa, y el de atrás. A pesar de que tiene baranda, entonces se toma como 2 pisos, así como está aquí representado. Ahora para mirar los ejemplos de la izquierda, ya empiezan a aparecerse, bueno, son un poquito más complejos de entender, pero los dibujos nos ayudan harto. Entonces, esta edificación que estamos viendo acá, lo represento sobre el plano de esta manera, en donde digo que toda esa construcción es de 2 pisos menos este pedacito que está aquí encerrado en azul, que nos está identificando este hueco, que es este muro, que está al costado lateral izquierdo, y el muro que está atrás, que es ese que estoy mostrando acá. Y pues acá hay una columna para que
que sostenga ese segundo piso. Entonces aquí desde luego este hueco que vemos acá abajo no está construido, por eso es un piso, se pone que es de un piso y el piso al que corresponde pues es el que está en el segundo piso. Este es el piso que está dibujado aquí. No quiere decir que sea todo lleno de un piso y desde luego lo que está arriba es lo que está reflejando esa área construida. Al contrario, si fuera que este primer piso estuviera todo construido y el hueco estuviera aquí arriba, se representaría igual. Un piso porque es todo el primer piso y aquí arriba estaría el hueco representando que es un hueco ahí en ese segundo piso que no está construido. Entonces siempre nosotros vamos a reflejar las áreas construidas sobre un plano. Lo que estamos viendo aquí con respecto a los volados. Mira, aquí se está viendo exactamente qué es el volado. Entonces, este es el paramento de la manzana, que entre otras el paramento son, bueno, no siempre son los muros o de las fachadas principales, porque a veces hay antejardines. Pero en este caso, el muro del primer piso tenemos identificado como lo estamos viendo aquí, y lo que está sobresaliendo aquí es ese segundo piso, que eso es lo que se denomina el volado. Entonces, esto es área construida, que es lo que sobresale con respecto al primer piso. Y como les decía, entonces lo representamos como lo estamos viendo aquí en la carta catastral, donde hay un polígono de 2 pisos, que es el que yo estoy identificando aquí con el puntero, y que corresponde al área que hay de aquí hacia atrás. Todo completo, los 2 pisos, hasta acá, donde proyecta ese muro del primer piso hacia arriba. Y ese volado, que es área construida, que es todo este frente, pero por esta medida que tiene aquí pequeñita, viene a ser esto, solamente un piso. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy representando en ese dibujo. Los 2 pisos completos, que es todo esto de acá hacia atrás. Y el pedacito de acá del volado, que es de un piso, con todo el frente, que es lo que estoy representando acá. ¿Sí? Entonces, siempre los dibujos representarán la cantidad de pisos que tiene la construcción y debe ser clara la interpretación para que se entienda que lo que yo estoy viendo en terreno es lo que estoy plasmando tanto en la ficha predial como en la carta catastral. Entonces, esa es la forma de representar las construcciones sobre planos y desde luego identificando si es en la carta catastral o en la ficha predial. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendamos. Bueno, un poquito más, pero más o menos para que tengan idea de cómo es. Aquí vemos al costado izquierdo una carta catastral como se dibuja. Ustedes ven todos los predios torcidos así, porque la manzana es toda torcida, pues así igual debe identificarse y así igual debe dibujarse. Entonces aquí en la carta catastral los terrenos están identificados por líneas negras, las construcciones están identificadas con líneas rojas achuradas, que son las líneas que quieren decir que es construida esa área, identificados por pisos, por sus unidades de calificación, por medidas y todo lo demás. Y los patios, que son los espacios no construidos, es lo que vemos aquí, que desde luego está el cuadrito en negro, pero por supuesto no se ve ningún polígono ahí dentro de esos cuadrículos. Entonces son los solares o las partes posteriores de los predios que no están construidas. Y que se dejan en blanco, no se les pone X ni nada, sino simplemente se dejan en blanco. Entonces ahí estamos identificando que eso es área no construida y que cuando vayamos a terreno identifiquemos lo que existe, pues debe estar esa área sin construir. A pesar de que nosotros encontremos construcciones como esta que están paralizadas, como dicen ahí, que están habitables pero que no están utilizándolas, se deben medir y calificar en el estado en que se encuentren. Diferente es si estamos viendo aquí el lote de la foto de la izquierda inferior, en donde pues es un lote que pues, está todos los escombros y todo, que lo único que se ve construido es un pedazo acá atrás. Entonces, pues aparentemente se ve que ya tiene plancha, y como tiene plancha, si esté en obra negra, si no tenga puertas ni ventanas, pues ya tiene una cubierta. Por lo tanto, debe medirse y calificarse de acuerdo al estado en que está.
Y aquí vemos, por ejemplo, esta construcción en donde se ve un piso que ya está pañetado, pintado, tiene incluso una reja. Y vemos en la parte superior una construcción pues que tiene características diferentes a la del primer piso. Entonces aquí ya empiezan a ver como indicios de que ese primer piso y el segundo piso debe discriminarse para calificarse de manera diferente. Entonces es uno de los criterios que nosotros tenemos también para identificar unidades de calificación, que es lo que vamos a mirar a continuación, que son las unidades de construcción. Entonces dice que las edificaciones se dividen en unidades según se diferencian en sus características constructivas, el uso, de acuerdo a las tablas que vimos en la presentación anterior, de acuerdo al uso que se le da a la construcción, o el puntaje de calificación. Entonces, esos tres criterios son los criterios que uno determina para identificar y discriminar esas unidades de calificación. Entonces, una, porque los materiales constructivos son diferentes. Ahí sea una edificación en donde, como vimos en la foto anterior, un primer piso está construido con materiales diferentes, otro y el segundo piso está construido, pero está en obra negra. Entonces ya uno está identificando que hay diferencia de materiales constructivos y eso nos permite considerar que vayamos a discriminar unidades de calificación en esa construcción. Entonces, en ese caso, las unidades, como les decía, se identifican por letras mayúsculas. Identificamos una unidad A y una unidad B dentro de esa misma construcción y las calificamos de acuerdo a lo que encontremos. Entonces, aquí nos está diciendo que esa unidad de construcción es la diferencia entre un predio que tiene unas características específicas en cuanto al uso y a elementos constructivos físicos de la misma, que es lo que estoy comentando. Y para el ejemplo, pues acá lo estamos viendo. Para un predio se pueden presentar unidades residenciales, comerciales, industriales, que pueden ser diferenciadas por sus características físicas de uso y que conducen a un determinado puntaje de calificación. Entonces, para el efecto entre la ficha previa se encuentran dispuestos campos específicos para calificar cada una de estas unidades. Acuérdense, como vimos en la segunda carátula, las columnas identificadas con letras A, B, C. Aquí vemos ejemplos en donde en todas estas edificaciones o casas que vemos, esos primeros pisos tienen comercio. Sí, acá hay como una especie de una tienda de verduras, de vegetales, de venta de papas, y lo que estamos viendo, frutas, verduras, lo que vemos ahí. Bueno, lichugo que llaman. Aquí vemos, aquí dice droguería, aquí está la droguería, un local con una droguería, y aquí vemos, perdón, que es como una panadería. Entonces, todas esas tres casas tienen las mismas condiciones que a primera vista, lo primero que yo estoy viendo, ya estoy identificando que hay dos unidades de calificación, porque el primer piso es comercial y el segundo es residencial. Ahora, yo no puedo decir, no es que todo el primer piso es comercial. No, tengo que entrar y mirar si los locales comerciales van hasta el fondo de la casa o si simplemente es un espacio que definieron de una parte de ese primer piso. Eso tiene que ser completamente claro porque así lo debo identificar yo en las unidades de calificación de las construcciones. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, mira, aquí en esta droguería, el local llega solo hasta este murito, porque el resto de la edificación es como de 1 metro o algo menos, es el acceso al segundo piso, debe ser la escalera. Entonces, este pedacito de acá, pues obviamente no es local comercial, sino debe ser de ahí para atrás, o es de ahí para atrás a donde está la escalera y allá por detrás vuelve y se abre hasta la pared del costado derecho y sigue hasta el fondo. Bueno, toca mirar, por eso toca mirar cómo es el predio interiormente para tomar las medidas correspondientes y poder discriminar esas unidades de calificación. Y lo mismo pasa con esta panadería. Mira que alcanzamos a ver la puerta. De esta otra casa, pues no se alcanza a ver, pero creería que debe ser lo mismo. Entonces, para identificar si una unidad de local es comercial o no, ya lo veremos en la calificación, debe cumplir unas características y condiciones para decir si eso es un local o no es local, que ya después lo miramos. Aquí simplemente estamos identificando que efectivamente ya hay dos unidades de calificación. ¿Cuándo separamos unidades de calificación? Unidades de construcción, cuando se realicen por características físicas, como lo dije,
se verá solamente si estas son diferenciables, como nos hemos dado cuenta que tienen materiales constructivos diferentes o hay usos diferentes. Entonces el comentario aquí es que no se va a separar unidades por características individuales de los acabados, como cambios de pisos, enchapes, estados de conservación o en cubierta, si es la única diferencia. Se hará para estructuras diferentes en obra negra contra acabados o que en su conjunto varios elementos sean diferentes. Esto lo que nos está diciendo es que si hay partes de la construcción que están en obra negra, debo discriminar esa unidad de calificación porque desde luego no tiene las mismas condiciones de la que tiene acabados. Entonces debo discriminar, por ejemplo, dentro de un primer piso, una parte en obra negra y otra parte con acabados. No se considera separación de unidades cuando en una vivienda existan dos o más familias. A veces hacen casas, como les decía, que hay pisos en donde hay accesos diferentes a cada piso, como una especie de apartamentos, pero no está reglamentada en propiedad horizontal. Entonces, así tenga accesos diferentes, es una sola vivienda, es una sola unidad y se califica como una sola construcción. Entonces, en ese caso, como les digo, ahí sí existirán diferentes cocinas, diferentes baños y pues ahí tenemos que mirar qué predomina como para darle una calificación general a toda la construcción, ¿no? Las condiciones de cocinas y baños que tengan, porque no es por decir algo que, por ejemplo, el edificio es de 5 pisos y en el último piso vive el propietario y pues tiene cocina integral y tiene baños con tina y tiene enchapados finos y el resto de la casa está escasamente pañetada y por ahí un mesón en la cocina y en los baños no tienen ni muebles ni nada. Entonces, en este caso ya hay diferencias de calificación por calificación. Entonces, en ese caso yo sí podría discriminar ese último piso como una unidad diferente de calificación porque sus acabados son completamente diferentes a los 4 pisos que hay de ahí para abajo. Entonces, utilizo ese último piso como una unidad de calificación, así sea habitacional, porque sus condiciones de acabados son completamente diferentes al resto de los otros 4 pisos. Entonces, en el caso, podría calificar los 4 pisos iniciales del primero al cuarto con una unidad de calificación con las características que tenga y el último piso como otra unidad de calificación B, también habitacional, desde luego con todos los acabados correspondientes. Todos estos criterios de los que les estoy hablando lo da es, desde luego, la experticia y desde luego lo que estamos viendo en el terreno. Entonces, también tenemos otro criterio en catastro, es que, por lo menos en el IGAC, que si en una misma edificación existe dos unidades habitacionales, pero no tienen diferencia en su calificación de más 5 puntos, no nos pongamos a obviar y a separar unidades porque no vale la pena. Entonces, si la diferencia son 3, 4 puntos, pues debemos una sola calificación para todos esos 5 pisos. Pero si ya la diferencia son 7 puntos, 8, 10 puntos, ahí sí se justifica abrir una unidad de calificación diferente por diferencia de materiales constructivos y obviamente asociado a los acabados. Bien, cuando estamos calificando diferentes unidades dentro de una misma edificación, sea por ejemplo en esas que les mostré que el primer piso es un local y el segundo habitacional, o cualquier otra edificación que nosotros encontremos con cualquier cantidad de usos, porque eso podemos encontrar en terreno, debemos tener presente que hay condiciones que deben cumplirse y es que para todas las unidades de calificación, esa estructura, esa cubierta y esa fachada van a ser la misma para todas las unidades de calificación. Entonces no puedo cambiar porque la estructura es una sola, porque la fachada es una sola y porque la cubierta es la misma para todas las unidades de calificación. Entonces, para tenerlo presente, cuando vayamos a calificar diferentes unidades dentro de una construcción. Como les decía, las unidades se identifican con letras mayúsculas comenzando con la A del alfabeto A, B, C, D, F, G, de acuerdo a las letras que yo encuentre dentro o en las edificaciones que yo vea en los predios que estoy calificando. Todas las áreas deben ser sumadas, todas las áreas construidas, ¿no? Porque cada unidad tendrá un área construida y pues obviamente la sumatoria de todas debe ser toda el área construida de los predios.
de acuerdo a los pisos que tenga y a las unidades identificadas en cada predio. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos al lado izquierdo una construcción que es en madera, pues se evidencia efectivamente que es de madera. Y es una sola unidad de calificación para esa construcción, mientras que aquí, por ejemplo, en la foto de la derecha vemos que el primer piso es como una especie de si no es adobe, es tapia pisada, que son materiales y estructuras que se utilizan en construcciones muy antiguas, y el segundo piso veo que es el ladrillo. Entonces, pues yo no puedo decir aquí, inicialmente el concepto sería que este primer piso es una unidad, porque obviamente sus muros son en adobe o tapia pisada, que es diferente a si yo califico ladrillo. Entonces, aparentemente este primer piso tiene una unidad de calificación A y este pedazo de segundo piso, porque no es sobre todo el predio, si se dan cuenta, solamente un pedazo. Sería en otro material que es el ladrillo. Entonces, aquí aparentemente hay ya 2 unidades de calificación por materiales constructivos, ¿sí? Entonces, todo eso me da pie, como les digo, de acuerdo a lo que veo en terreno, cómo identifico yo mis unidades de calificación. Entonces, eso es lo que uno hace. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos identificando unidades de calificación. Ya por último, lo que contiene esta presentación, y eso se lo dejo de tarea, porque es básicamente como identificar cómo nosotros calculamos las áreas, y desde luego el cálculo de las áreas se da de acuerdo a los polígonos, inicialmente si lo hacemos manual, a los polígonos referidos a áreas geométricas, o a métodos digitales que se utilizan por paquetes que se utilizan para hacer este tipo de procesos, como los que se utilizan para dibujar. Los que se utilizan. Disculpen, los que se utilizan para hacer el levantamiento de planos, como el AutoCAD o incluso como el ArcGIS, que son software que se utiliza para hacer levantamientos digitales de la información. Entonces, estos nos permiten tener precisión sobre los cálculos porque desde luego son polígonos construidos con medidas ya muy precisas y desde luego pues se calculan las áreas automáticamente. Mientras que si nosotros lo hacemos de manera manual, pues debemos asociarlo a un método pues básico que podamos calcularlo, como por ejemplo esta figura que tenemos acá, en donde podemos dividirlo como está la línea apuntada, en donde se identifica 2 triángulos y un rectángulo en la parte inferior. Entonces, tenemos la altura y tenemos la base y podemos calcular el área de los polígonos, de los rectángulos, perdón, y a esa le sumamos el área del rectángulo y así calculamos esta área como estamos viendo acá. Entonces, así calculamos nosotros las áreas manualmente cuando tenemos cualquier dibujo, cualquier polígono para calcular su área. O en su defecto, como les decimos, utilizamos, perdón, este software como el AutoCAD o el ArcGIS, en donde se calcula ya simplemente con construir el polígono y cerrarlo y ya calcula automáticamente el área. Entonces, eso es lo que ya está como parte final de la presentación y desde luego, pues aquí se habla de métodos ortodoxos. Ortodoxos se habla es porque desde luego de esa manera se hacían en alguna oportunidad y pues eran los métodos que existían en su momento y de esa forma nosotros calculábamos las áreas. Entonces acá se menciona que sobre planos y mapas, especialmente los topográficos, se pueden realizar mediciones de distancia sobre líneas rectas o sobre líneas curvas también y calcular áreas porque desde luego se tiene una escala y se sabe las medidas con exactitud. Entonces con esas medidas también podemos calcular las áreas. Antes se utilizaban cuadrículas, puntos, figuras geométricas, planímetros, métodos de coordenadas, que es lo que mencionamos acá. Entonces, pues aquí está el método como se hacía y obtenía uno medidas muy aproximadas de lo que eran las áreas y pues así las plasmábamos en nuestros documentos catastrales. Como por ejemplo este polígono que vemos ahí, en donde se monta sobre una cuadrícula, un papel milimetrado
y dependiendo de la escala que tenga, pues sabe uno cuántos cuadritos tiene. Y se cuentan los cuadros que están dentro de ese perímetro. Y luego se cuentan los cuadros que están cortados, por ejemplo, como los que vemos aquí en la parte superior, que la línea del polígono corta este cuadrito y corta este y corta este. Y entonces todos los que estén cortados también los sumamos y los dividimos por 2. Y suma el total de cuadros y bueno, dependiendo de esa escala, entonces aquí definimos un centímetro, cuánto representa por centímetro cuadrado, al multiplicarlo el lado por el lado, y pues obviamente de acuerdo a la cantidad de cuadritos que tenemos, hacemos la multiplicación y por supuesto nos da la área correspondiente. Entonces, metodologías que se utilizan manuales, o como en este otro caso, calcular el área por puntos. Entonces también aquí dice que utiliza una formulita en donde dice que I más B sobre 2 menos 1 es el área del predio. Entonces en donde B dice el número de puntos de la cuadrícula que están sobre las aristas del polígono. Y la I, el número de puntos de la cuadrícula que están en el interior del polígono. Entonces se calcula de esa manera. Entonces, por ejemplo, todos los que están dentro, bueno, los números aquí como ustedes ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los punticos que están dentro del polígono. ¿Sí? Y luego se calcula los que están sobre los vértices. Entonces también los que están sobre los... Aquí no hay ningún vértice. Entonces, por ejemplo, el punto 1 está sobre el vértice. El punto 2 está sobre ese vértice. El punto 3 también está sobre un vértice de la cuadrícula, ¿no? De un cuadrito de la cuadrícula. El 4, el 5, el 6, todos están sobre, precisamente cruzan los vértices de las cuadrículas. El 7, el 8, el 9, el 10. Entonces aquí identificamos que hay 12 puntos que interceptan los vértices de las cuadrículas. Y aplicamos la fórmula. Entonces hay 12 punticos que intersectan los vértices de las cuadrículas y hay 95 puntos que se cuentan dentro del polígono. Entonces, dice, según el razonamiento anterior, se tiene que un centímetro cuadrado representa 62.500 metros cuadrados, dependiendo de la escala, por supuesto. Que el concepto de escala después lo vamos a ver. Y un cuadrado del papel equivale a 15.625 metros cuadrados. ¿Sí? De acuerdo a lo que identificamos. Entonces aplicamos la fórmula, entonces A es igual a 95, los punticos que están dentro, más 12 que son los vértices dividido en 2 menos 1, nos da... de acuerdo a la fórmula y de acuerdo a la cantidad de cuadritos, pues definimos el área, que son 150.25 hectáreas. Entonces, de esa manera nosotros calculábamos, como les digo, el área cuando no teníamos forma de hacerlo, sino solamente esta alternativa. Como les digo, por figuras geométricas, ahí de acuerdo a las líneas, uniendo puntos como aparece en este polígono y aplicando la fórmula para cada figura geométrica y pues por supuesto la sumatoria del total es la sumatoria del área. Otro método era por la medición con estos equipos que se denominaban planímetros. Entonces, son estos equipos que se ven ahí reglas debidamente graduadas como el de la derecha y de acuerdo a la escala, aquí se graduaba una escala. Se ponía un punto fijo aquí el pivote que era el de aquí y se pasaba este brazo que tiene aquí extendido pues por todo el perímetro del periodo y pues mirábamos cuánto se graduaba o se desplazaba esa graduación de los círculos que tiene. Y dependiendo también de la escala, entonces multiplicábamos por la escala y ya nos daba más o menos cuánto tenía ese predio. Se pasaba 2 o 3 veces y se promediaba y con él se sacaba. O este otro que también era de manera digital. Entonces así se calculaban las áreas antes. O como en este caso también por este método que es como se hacen los levantamientos topográficos. Utilizando estas fórmulas ya pues el levantamiento topográfico la misma estación lo hace y pues calcula las áreas de esta manera, de acuerdo a las coordenadas que se tomen y por supuesto utilizando la fórmula como se dice aquí, entonces se determina el área de ese polígono. Entonces es importante que nosotros también sepamos, o por el levantamiento ya planimétrico, perdón, topográfico correspondiente, planimétrico en este caso, ya se hace por equipos de topografía y desde luego se obtiene con las coordenadas respectivas pues una mayor precisión sobre los predios que tengamos que levantar y que desde luego hoy en día
son las metodologías que debemos utilizar, no de precisión. Pero de todas maneras es importante que nosotros sepamos manualmente cómo se va a hacer en caso que tengamos que hacerlo. Y calcular un área pues por cualquier circunstancia. Entendemos ya cómo debe hacerse. Y como les digo es definir figuras geométricas regulares como las que existen de alternativas que conocemos de la geometría. Triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos. Pentágonos, trapecios, romboides y pues ya están las figuras correspondientes de geometría que ya de hace muchos años conocemos. Y pues simplemente es aplicar estas fórmulas y hacer la sumatoria de áreas para obtener pues las áreas completas totales. Entonces, no sé qué pregunta tengan respecto a esta última presentación. Ya para finalizar, muchachos. Profesor, para la próxima sesión va a seguir con el mismo tema, como el otro módulo tiene los mismos temas. Son 2 módulos con los mismos temas, pero todos van asociados a todo lo que hemos venido hablando. Entonces, para la próxima clase, pues vamos a hacer una identificación de cómo se hace la representación gráfica del dibujo, tanto en la carta catastral como en la ficha predial. Vamos a ver el concepto de escala, porque desde luego si no lo entienden no van a saber qué es una escala. Vamos a hacer un ejercicio de escalas para que también hagan unos ejercicios del tema. Y ya desde luego ya miraremos puntualmente y profundizaremos de cómo se hacen las calificaciones de las edificaciones. De pronto alcanzo a presentarles cómo se hace un levantamiento predial en rural, para que vean cómo es en la foto, cómo se identifican las construcciones, cómo se identifican las construcciones sobre la foto. Y por último, lo que vemos es cómo se hace la calificación por el método de tipologías, para que tenga también un concepto de cómo se hace ese tipo de calificaciones. Entonces es lo que nos falta pues de esta clase, que la hacemos el viernes de 7 a 10 de la noche, y el otro módulo que de luego es dentro de 8 días a la misma hora, y el viernes siguiente. Porque todo lo que hemos venido hablando hoy tiene que ver con el tema de calificaciones, como se dan cuenta. Nos hace el favor y nos comparte la presentación. Sí, claro, con gusto. Ya ahorita apenas finalicemos, les comparto aquí por el chat de WhatsApp las presentaciones correspondientes. Bueno. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Bien, con todo gusto. Entonces, quedamos atentos a la clase del viernes y, por supuesto, todas las inquietudes que tengan. Les recomiendo, sí, como les digo, seguir leyendo toda la documentación de todo lo que les he enviado. El manual de reconocimiento predial, leanlo, que hay mucho de lo que hemos hablado. Y todas las inquietudes que tengan, desde luego, las aclaramos. Entonces, eso les sirve para comentar todo lo que estamos hablando en clase. Bueno. Entonces, listo. Ya es la 1 pasaditas, 1:17. Desde luego, con todo gusto, volvernos a encontrar y pues quedamos atentos a la próxima clase. Entonces, muchas gracias, profesor. Vale, con todo gusto. Nos estamos viendo entonces el viernes siguiente. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Buena tarde, feliz fin de semana. Fin de Todo semana. gusto. Igualmente, que estén muy bien.